el ministerio radial de la iglesia La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, lote 30, frente a la Manzana L del barrio Primero de Mayo, en la provincia de San Luis, tiene el agrado de presentar su programa Instruyendo en Justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha conocido al Señor y por lo cual carece de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, el programa de la iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Recordamos a nuestros amigos y hermanos
que tienen una vía de comunicación permanente con nosotros y es el 2664 40 13 64. 2664 40 13 64. Y también puede visitar nuestra página de YouTube, que es la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Allí usted puede volver a escuchar los vivos, los mensajes. Hay predicaciones, enseñanzas, alabanzas. Usted puede ser edificado a través de todas esas entregas que encontrará en la página de YouTube. Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Compartimos Por Amor a los Escogidos en la voz del pastor Juan Avellaneda. Presentamos Por Amor de los Escogidos junto al pastor Juan Avellaneda. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principado, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hermanos, anoche estuvimos viendo en la palabra de Dios, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, desde el verso 25 en adelante, donde el apóstol Pablo nos dice que aquel que puede confirmaros, dice, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, dice que Dios estuvo escondido, oculto este misterio, y que ahora por las escrituras de los profetas ha sido dada a conocer a la gente para que obedezcan a la fe. Es un mandamiento, dice, del Dios eterno. Y estuvimos mirando eso, de que cómo Dios nos tuvo a nosotros escondidos en Cristo Jesús desde la eternidad. Dice el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. ¿Cómo podemos imaginar nosotros mirando hacia atrás tiempos eternos? Miramos hacia adelante la eternidad. Hacia atrás, Pablo dice, desde tiempos eternos. ¿Qué pensamos con respecto a estas cosas? Capítulo 1, verso 4, carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién fue el que creó el mundo? Y antes de que lo creara ya no había escogido a nosotros. ¿A dónde estábamos? Tiempos eternos. Así que Dios nos tuvo escondido, oculto, dice, desde tiempos eternos. ¿En quién? En Cristo. Bendito sea su nombre. Hoy la iglesia vive como si estas cosas no fueran real. Por eso es que no obedecen a Dios, por eso es que no temen a Dios, por eso es que no temen perder la salvación, no le dan valor a las cosas que han recibido. ¿Cómo? Dios nos tuvo escondido desde tiempos eternos, desde la eternidad, escondido, oculto, nadie lo vio, nadie se enteró.
Sin embargo, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y apareció en el escenario de este mundo. Así también, cuando vino el cumplimiento del tiempo de nosotros, también nosotros nacimos en este mundo y anduvimos en este mundo, ¿verdad? Hijos de papá y de mamá, pero cuando creímos el Evangelio y nos bautizamos, morimos, según Dios, y nacimos de nuevo, porque fuimos sepultados por el bautismo a la semejanza de la muerte de Cristo. Amén. Hola, ¿no dice nada eso? Y resucitamos para una vida nueva. ¿Cuál vida? ¿La que teníamos antes o la que Él nos dio en Cristo Jesús? Así que también estuvimos escondidos desde tiempos eternos hasta el tiempo señalado por Dios que apareciéramos en el escenario de este mundo. Aparecimos, nacimos. Nadie pudo evitar que nosotros naciéramos. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Cuánto habrán pensado matarlo mientras estaba en el vientre y no pudieron hacerlo? Y tantas otras cosas que pueden haber pasado. Pero nada pudo evitar que Dios siguiera con su plan y nosotros estuviéramos hoy aquí. Le invitamos a visitar nuestra página web en pastorjuanavellaneda.org o escríbanos a casilla de correo número 12, código postal 1663, San Miguel, Buenos Aires, Argentina.
y aquel que obra todas las cosas conforme al consejo, al decreto de su voluntad. Aquí está el propósito. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Todo lo que Dios hace, incluyendo nuestra elección para salvación, lo hace conforme al consejo de su voluntad, para que Él y solo Él se lleve la gloria en la salvación de todos sus hijos. Ese es el propósito. Es lo mismo que Pablo ha dicho ya en esa doxología de Efesios 1, en los versículos 4 y 5. Dicen: amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido en nosotros, en el amado. Los suyos no tienen en qué gloriarse que no sea en la libre, soberana, incondicional gracia de Dios, que nos escogió para ser suyos por el puro afecto de su voluntad, como lo traduce la Reina Valera del 60, por el puro afecto. No hay nada mezclado allí. El puro afecto de su voluntad. Es por eso que Pablo concluye toda esta sección de la carta a los romanos diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y termina diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Es de Él, es por Él y es para Él. No es de Él, por Él y para mí. Es de Él, por Él y para Él. Mis hermanos, la elección de Dios no está condicionada por lo que Él previó en nosotros, sino por lo que Él soberanamente decidió para nosotros. Eso es muy diferente. Y para que no haya ninguna duda, Pablo concluye en el versículo 13, citando un texto que se encuentra en el capítulo 1 de Malaquías, tal como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pastor, ¿y qué significa eso? Eso mismo. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y cuando nosotros vimos ese texto de Malaquías en su contexto, porque una de las cosas que debemos aprender de Pablo cuando cita la Escritura es que nunca la cita fuera de contexto. Aunque él cita palabritas a veces, busquen el pasaje completo. Cuando vemos ese texto en su contexto, entendemos mejor cómo encaja Malaquías 1 en la argumentación de Pablo. Dios está contendiendo con su pueblo. Y le dice en el versículo 1, profecía de la palabra del Señor a Israel, por medio de Malaquías: yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? Oye, y Dios les responde: ¿no eres Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. ¿Ven el mismo argumento de Pablo? Eran hermanos, eran mellizos, hijos de la misma madre y del mismo padre. ¿No eran hermanos? Dice Dios. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Mi hermano, ten mucho cuidado de querer suavizar la palabra de Dios. Dios dice en su palabra lo que Él dice. Pero ahora escuchen lo que dice el versículo 4 de Malaquías 1. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre.
Mis hermanos amados de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la razón por la que Saúl se perdió no fue porque Dios no lo eligió, fue por su impiedad. Eso es lo que está diciendo Malaquías. Eran impíos él y todos sus descendientes eran impíos. Pero no olviden que Jacob también era un impío. Yo sé que ustedes han oído esta historia muchas veces, pero es como cuando aquella señora se le acerca a Spurgeon y le dice: señor Spurgeon, yo realmente no entiendo Romanos 9:13. ¿Cómo es eso de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y Spurgeon, con esa agudeza que lo caracterizaba, dice: mire señora, yo tampoco entiendo ese texto. Ahora, perdón, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted no entiende? O eso de que yo aborrecí a Esaú. No, esa parte yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Jacob era un impío. Lean Génesis. Un engañador, un suplantador. ¿Y saben qué? Aún así Dios lo escogió. Dios decidió amarlo. Mis hermanos, nadie merece ser escogido. Aquí no hay ninguna injusticia. Si Dios hubiese decidido no elegir a nadie y enviarnos a todos al infierno, estaría en su justo derecho porque somos pecadores. Nadie merece ser elegido. No había nada en Jacob que lo hiciera merecedor del amor de Dios, pero aún así Dios tomó la decisión de amarlo y de hacerlo suyo. De manera que los impíos son completamente responsables de su condenación. Pero Dios es completamente responsable de nuestra salvación. Él en su bondad, en su misericordia, decidió soberanamente amarnos en la eternidad y en el tiempo obrar en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo, abrir nuestros oídos sellados para que escucháramos el Evangelio, abrir nuestros ojos para que viéramos nuestro pecado y la hermosura de Jesús crucificado y corriéramos hacia Él en busca de salvación. ¿Cómo decía el himno que cantábamos antes de la prédica? De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. Oh, de verdad, hermanos, fue difícil para mí seguir cantando, teniendo este mensaje en mi cabeza, de no haber sido por tu amor. Y recordaba ahí sentado, cuando me predicaron la palabra, un sábado, me predicaron la palabra por primera vez. El lunes comencé a leer la Biblia y el lunes ya yo creía que este libro era verdad. Explícame eso. ¿Saben que uno de mis pasatiempos cuando yo era adolescente era escuchar una emisora pentecostal para imitar a los predicadores y burlarme de los testimonios que daban? Para mí no había una cosa más estúpida que el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puede ser que de sábado a lunes, sin leer a Josh McDowell, sin leer ningún libro de apologética, yo creía que este libro entero era verdad? De verdad, hermanos, yo pensaba ahorita, lo que pasa es que no se puede, pero yo decía, yo debería predicar esto de rodillas. Hay un corito que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Fue el corito que nosotros cantamos el día de nuestro bautismo, ahí en la pileta. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Saben qué? Eso es verdad. Eso es verdad. Tú y yo vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe porque decidimos seguir a Cristo. Eso es verdad, pero no es toda la verdad.
¿Qué fue lo que hizo posible que tú y yo tomáramos esa decisión si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? La obra regeneradora del Espíritu de Dios que nos dio vida conforme a la elección de Dios el Padre. Por eso un teólogo sugiere añadirle 2 estrofas al corito. En español sería más o menos así. Porque el Espíritu me ha dado vida, porque el Espíritu me ha dado vida, porque el Espíritu me ha dado vida, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, pues fui elegido por Dios el Padre, pues fui elegido, vamos canten, pues fui elegido por Dios el Padre, pues fui elegido por Dios el Padre, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Apartará del amor de Cristo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, cuchillo, tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Porque nada ni nadie lo logrará, porque Cristo a mi lado estará. Es la fuente de vida eterna, es la roca de la eternidad. Cristo sacia mi alma de bien, Cristo guarda mi vida del mal, y no puedo dejarle de amar, porque solo Él me pudo salvar. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, cuchillo, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, cuchillo. Porque nada ni nadie lo logrará, porque Cristo a mi lado estará. Es la fuente de vida eterna, es la roca de la eternidad. Cristo sacia mi alma de bien, Cristo guarda mi vida del mal, y no puedo dejarle de amar, porque solo Él me pudo salvar, porque solo Él me pudo salvar. Alabamos el nombre del Señor y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede en su gracia bendita de poder estar nuevamente transmitiendo este programa
Instruyendo en Justicia, presentado por la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, ubicada aquí en la provincia de San Luis, en la capital de la misma. Quien les habla es su pastor Marcelo Ledesma. Un abrazo grandote a todos mis amados hermanos que están conectados en esta hora, a nuestro hermano Sepúlveda, desde allí, desde Buenos Aires, y un abrazo grandote a todos los que están oyendo y que están conectados y que no sé quiénes son, pero les mando un abrazo bien grandote para todos ellos, a mi esposa que también está conectada, y así a todos los que puedan llegar a oír esta programación a través de la grabación, ya que queda en la plataforma de Facebook. Hermanos amados, gracias damos al Señor por su amor, por su misericordia, y vamos a compartir una porción de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 6, vamos a leer versículo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer del verso 18 en adelante. Efesios 6, 18 dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, nosotros podemos ver a través de estos versículos que hemos leído la preocupación que tenía el apóstol Pablo por los hermanos en este capítulo 6, de mantenerse firme en la lucha, ¿no? Podemos mirar el contexto de este capítulo, que el apóstol en el capítulo 5 ya aborda la necesidad de estar firme y de andar, estar firme y sobre todo combatir, ¿no? Ya que hay un combate que tenemos que sostener todos los días, ¿sí? Una vez estuvimos hablando de esta carta y la separamos en 3 secciones: sentaos, andar y estar firmes, ¿sí? Ya que nuestro andar está basado en lo que creímos de Dios, nuestro andar, nuestra conducta está basada en lo que oímos de Dios, en lo que Dios dijo y dice de nosotros cada día. Nosotros tenemos un andar por la gracia de Dios y por el amor de Dios, y nosotros también tenemos que estar firmes, inamovibles en todo lo que el Señor nos ha establecido, nos ha enseñado, en su verdad, en la fe, en amor, ¿sí? En la esperanza, no dejarnos mover fácilmente de la doctrina. Tenemos que estar firmes, el combate va a estar, eso es una realidad que tenemos que también ser conscientes, que el combate existe, hay una oposición espiritual, una lucha natural también con nuestra humanidad, el sistema de este mundo que se opone a todo lo que realmente Dios ha establecido, y nosotros necesitamos estar firmes, ¿sí? En este capítulo 6 el apóstol habla a los padres, le habla a los hijos, a los padres, ¿sí? Y hace un énfasis mostrando la necesidad de que la familia, que en el hogar, en el seno familiar, pueda haber una manera ordenada, según Dios, de poder conducirse, ¿sí? Con firmeza, ¿sí? Aún le habla a los siervos de que las cosas que hagan, ellos no lo hagan como sirviendo al ojo, como aquellos que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios siempre, ¿sí? Haciendo lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es agradable, es que podamos servir en beneficio de los demás. Lo que Dios quiere es que podamos nosotros, amados hermanos, poder ser de bendición a nuestro prójimo y sobre todo a nuestros hermanos, para poder honrar a nuestro Señor, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le habla: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí vemos que él le habla y especifica cuál es esa armadura, que es la armadura de Dios, ¿sí? Una necesidad terrible en este tiempo de que la iglesia se vista de toda la armadura de Dios, como bien lo dice la Escritura, para poder estar firme. No hay forma y manera de que nosotros podamos estar firmes. Si nos detenemos a pensar unos minutos en esto, nos damos cuenta que
¿Cómo hacemos para estar firmes contra las acechanzas del diablo en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, o por decir así, con nuestras armas carnales humanas? Nosotros hemos desistido de esas armas, no son carnales, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 10, verso 4, que aunque militamos, no militamos según la carne, porque nuestra milicia no es según la carne, sino que, como dice allí, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tenemos armas que son poderosas en Dios. Tenemos una armadura que es poderosa, hermanos amados, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, frente al día malo, poder resistir toda la oposición que puede venir en nuestra vida en contra de nosotros. La iglesia necesita estar vestida de toda la armadura de Dios. Es algo que deberíamos estudiar, volver a leer, a pesar de que muchas veces quizás se ha leído el cristiano, el lector de la Biblia, cuántas veces habrá leído este texto, pero miramos, hermanos amados, la necesidad que apremia que en este tiempo final podamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Lo dice 2 veces en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, o sea que todo va a acabar, tenemos puesta la mirada en el final, nosotros tenemos puesta la mirada en el galardón, esto va a acabar, todo esto va a acabar. Debemos estar firmes. El día que suene la trompeta, nosotros estar firmes en la fe, firmes en lo que Dios nos ha hablado, firmes en la verdad, hermanos, para poder irnos con el Señor. Está pues firme, ceñido vuestro lomo, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ve que Él está tirando. Él está tirando y batallando. Nosotros tenemos que tener el escudo de la fe. La fe actúa como un escudo protector, protegiendo. Así como el escudo protegía al soldado, la fe es el escudo protector de la iglesia. Cubre el cuerpo, protege que la iglesia sea desviada, que el creyente sea desviado del verdadero plan y propósito de Dios, para que no sufra pérdida de nada. Tomad el yelmo de la salvación. Eso va en nuestra mente, la seguridad de lo que somos salvos. Cristo nos compró, Él nos redimió, somos de Él es nuestro Señor. Nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús, salvos por gracia, por medio de la fe. Y la espada del Espíritu, para poder así, que es la palabra de Dios, contrarrestar todo lo que viene a nuestra mente. La palabra del Espíritu es ese rema de Dios, esa palabra que el Espíritu nos da en cada momento difícil para que podamos sostenernos frente a todo lo que podamos estar pasando, ¿sí? Y dice lo que hemos leído: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. Es impresionante la necesidad de orar por todos los santos, orando en todo tiempo. Dice con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué tiene que ser en el Espíritu? Porque muchas veces oramos, hermanos amados, sin creer lo que somos, sin estar firmes en lo que Dios dice que somos y en lo que Dios dice en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que Dios dice de nosotros a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo, confiando en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha mostrado de nosotros. Por eso dice en el Espíritu, ya que nosotros como humanos, como personas, pedir como conviene no sabemos, dice la Escritura en la carta a los Romanos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es importante que nuestra oración y nuestra súplica en el Espíritu, porque el Espíritu conoce lo profundo de Dios y nos hace saber a nosotros. El Espíritu es el que intercede por nosotros, es el que aboga, ayuda en nuestras oraciones. Nosotros humanamente a veces vamos a pedir que Dios nos libre de un montón de situaciones, que nos quite cosas que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que el Espíritu va a pedir otra cosa, porque Él es consciente y sabe, el Espíritu, y conoce de que Dios, al permitir lo que pasa en nuestra vida, es con un propósito, es con un objetivo a la vista, para formarnos, para disciplinarnos, para perfeccionarnos, para manifestar
alguna virtud de la vida de Dios o alguna gracia que nos fue concedida. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿ve? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea su nombre, porque también tenemos que orar por los hermanos, ¿ve? Por todos los santos, ¿sí? Esa súplica delante de Dios para que Dios fortalezca a su pueblo, para que Dios ilumine a todos los que han creído en el Señor. Necesitamos nosotros, hermanos amados, manifestar nuestro amor a nuestros hermanos, también orando por ellos. Por eso dice, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice algo tremendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La preocupación de él era dar a conocer, era su misión, dar a conocer la palabra, dar a conocer el misterio del Evangelio. Por eso pedía que oraran por él, porque el fin era que al abrir la boca le pueda ser dada por Dios palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto es algo que tenemos que entender, que es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él es el que nos quiere dar la palabra justa, esa palabra sazonada con sal, que da gracia a los oyentes. Por eso es algo impresionante cómo él pide oración por él, para que cuando él abriera su boca le fuera concedida, le fuera dada palabra, esa palabra que pueda dar a conocer, que pueda dar a entender y a que reconozcan, ¿sí?, el misterio del Evangelio. Ve que con denuedo, con libertad de habla, sin reserva alguna, el misterio del Evangelio por el cual estaba. Él era embajador, representante, dice en cadena, ¿ve? Un embajador encadenado. Estaba preso el apóstol Pablo por causa de Cristo, pero él con denuedo quería hablar de él. Como debo hablar, dice, como debo hablar. Qué impresionante es la necesidad de poder hablar como se debe hablar. ¿Cómo debo hablar de él? ¿Cómo debo hablar de Cristo? ¿Cómo se debe hablar de este misterio tan tremendo? Por eso no podemos confiar en nosotros. No podemos nunca pensar, no, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya estudié. Por eso esto es algo que viene de Dios, algo que Dios concede, que Dios da. Por eso el apóstol que conocía esto dijo que oraran por él para que le fuera dada palabra, para dar a conocer, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Ese es el desespero que también tenemos que tener todos los que hemos creído, todos los que hemos recibido esta salvación con gloria eterna y hemos aprendido por el Evangelio, el misterio del Evangelio. Este misterio maravilloso que se nos fue revelado, gracias a Dios, pero que muchos no conocen. Un evangelio que nos transforma, que nos exalta, juntamente con Cristo. Es el evangelio de exaltación, el que el apóstol Pablo quería dar a conocer. Un evangelio que nunca degrada al hombre, sino que lo exalta juntamente con Cristo. Es el evangelio que hace llevar al hombre y ver al hombre en Cristo Jesús, como Dios lo ve a Cristo, lo ve al que ha creído. Un evangelio que cuando se cree, uno se apodera de tantas tremendas y preciosas promesas de Dios y que pueden llevar a transformarlo, que pueden llevar al hombre a que sea semejante a Jesucristo. No es cualquier cosa este evangelio que nosotros tenemos que predicar, que es el que el apóstol Pablo predicaba y tenía que dar a conocer. Para muchos es un misterio. Significa que está más allá de la posibilidad de ser conocidos por medios naturales. Esto está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Por eso ningún natural va a poder dar a conocer el misterio del Evangelio. Esto lo dan a conocer los que lo recibieron, los que murieron y nacieron de nuevo y dejaron de ser hombres naturales para pasar a ser hombres celestiales, hombres espirituales, hombres y mujeres que murieron al hombre viejo, al pecado, a lo natural y se apoderaron de una vida espiritual, de una vida sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para él son locura. Estas cosas se han de discernir, se han de entender.
por medio del Espíritu. Los que son espirituales son aquellos que creen que Cristo murió en su lugar, que pagó el precio, que los salvó, los redimió y que les dio por medio de la fe morir juntamente con Él y nacer para una nueva vida, y creyeron que renacieron para una esperanza viva, que renacieron para tener la esperanza gloriosa que este Evangelio provee de poder alcanzar la imagen de Cristo y vivir siempre con el Señor, hermanos amados. Por eso esto está más allá, eso significa misterio, algo que está más allá de la posibilidad de ser conocidos por medios naturales. Por eso Dios ha provisto a la iglesia de dones espirituales, ha provisto a la iglesia y la ha capacitado con un montón de recursos, con dones, talentos, conocimientos, revelaciones del Espíritu de Dios, la guía del Espíritu de Dios, la palabra que son espíritu y vida, porque esto no es algo natural, es algo sobrenatural, es algo espiritual que Dios ha dado. Y este misterio, el misterio del Evangelio, es algo que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Esto solo puede llegarse a saber por revelación divina. Esto solo puede llegarse a saber por revelación divina. Por eso es importante, hermanos amados, que oremos por todos los santos, que nosotros podamos orar por todos los santos, porque hay muchos que han creído en Cristo, hay muchos que están en los planes de Dios, pero no conocen el misterio del Evangelio y están reservados para vida eterna y están aguardando, están esperando ellos, quizás inconscientemente, están esperando. Así como esperanzado en el progreso del peregrino, nosotros vemos que cuando llega fiel y cristiano a la ciudad de la destrucción, había un joven llamado Esperanzado. Y cuando él vio la fidelidad del creyente, cuando vio la fidelidad a través de las palabras y a través de enfrentar un sistema corrompido, la esperanza se levantó y él se unió. ¿A quién? A Cristiano. Vemos a fiel muriendo, dando la vida, manifestando la muerte de Cristo y la vida de Cristo manifestándose en un cristiano que había creído, que había muerto y nacido de nuevo y que se había convertido después del bautismo en un hombre fiel. Ya no era infiel, ya no era un pecador, ahora era alguien digno de confianza, engendrado legítimamente y transitaba el peregrinaje hasta llegar a la ciudad celestial como nosotros también. Pero vemos Esperanzado, un joven que estaba esperando ver algo que ni sabía que existía. Nunca he visto a nadie enfrentar al príncipe de este siglo, de este mundo. Bueno, así también hay muchos que cuando oigan el mensaje del Evangelio, se les revelará lo que es realmente el Evangelio. Se les revelará lo que es realmente el Evangelio verdadero, como dice Colosenses, que llegó a todos nosotros y lleva fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante entender que lo que tenemos nosotros es un misterio para muchos que todavía no han oído, que no se le ha revelado. Por eso nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien éste se lo quiere dar a conocer. ¿Ve? Esto no está en las posibilidades naturales. Esto no está en mí, en usted, en ningún hombre poder conocer. Esto viene de Dios. Esto es una revelación que Dios quiere dar. Por eso hablamos de esta palabra, ¿no? El deseo del apóstol Pablo, reconociendo que necesitaba que oraran por él para que al abrir su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. No se puede dar a conocer de cualquier manera el misterio del Evangelio. A él se le había sido revelado, él tenía que tener palabra de Dios, palabra de parte de Dios que le fuera concedido por el Espíritu, palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena. Él era el responsable en ese momento de anunciar este Evangelio bendito, que con denuedo, vuelve a aparecer la palabra denuedo, hable de él como debo hablar, sin temor, sin miedo, con total seguridad, con libertad de habla. Ve, así tenemos que dar a conocer nosotros este Evangelio bendito. Entonces vemos, misterio, está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Esto solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y algo que se tiene que destacar es que se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Y solo a aquellos que están iluminados por su Espíritu Santo. Por eso vuelvo a repetir, hay quienes están en los planes de Dios y Dios le iluminará y Dios le dará a conocer. Bendito sea el nombre del Señor, este Evangelio bendito. Dios se los dará
a conocer. Por eso usted debe meditar en esto, dar gracias a Dios porque hemos recibido la revelación de este evangelio, no estamos ajenos a esto, no somos ignorantes de este misterio. Dios a nosotros nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio a conocer el misterio, hermanos amados, de lo que Él quiere hacer con nosotros en Cristo Jesús. Por eso vamos a mirar, hermanos amados, el significado ordinario de esta palabra es conocimiento retenido. El significado ordinario de la palabra misterio es conocimiento retenido. Pero nosotros vamos a pensar un momento en el significado bíblico, que es el que nos interesa, y es verdad revelada. En el sentido ordinario, ¿qué significa? Conocimiento retenido. Bendito sea su nombre. Pero el significado bíblico es verdad revelada. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que aplica para el creyente, para nosotros. Ya para nosotros el evangelio dejó de ser un misterio. ¿No alabará a Dios por eso? ¿No le dará gloria a Dios por eso? ¿No serviremos a Dios por ver que Él quiso darnos a conocer este misterio que para muchos será un misterio siempre, pero para muchos está siendo un misterio hoy y que pronto Dios le revelará a través del anuncio, a través de la predicación de la palabra, a través del mensaje de la palabra de Dios, que el que realmente siente la responsabilidad que tiene la revelación, porque es algo que tenemos que entender, que la revelación tiene aparejada responsabilidad de parte del que la recibe. Debemos ser responsables delante de Dios de dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, creyendo de que Dios a través de su Espíritu, Él, hermanos amados, les hará entender, porque este es el tiempo final, es el tiempo en donde Dios dará a conocer su palabra y correrá su palabra como reguera de pólvora, y esta palabra debe correr, hermano, y ser glorificada, así como lo está haciendo entre aquellos que hemos creído y amamos al Señor, y es glorificada, es reconocida, es alabada a causa de nuestro apoderarnos por la fe de esa palabra, vivirla, practicarla, comprobar el resultado que ella trae y así poder adorar y alabar el nombre del Señor. Hermanos amados, nosotros nos encontramos también en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 26, quiero leer con ustedes en esta hora, y vemos del 24 en adelante, el apóstol dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Esto es algo que nos fue dado, no se origina en nosotros, es algo que nos fue dado, a Él le fue dado, ¿sí? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea su nombre. Qué tremendo, la esperanza que hoy tenemos nosotros que antes no teníamos. Este evangelio nos dio vida, nos dio esperanza, una esperanza de gloria, nos enriqueció, porque nosotros estamos aguardando riquezas tremendas, ya las tenemos que disfrutar, ya las tenemos. Dios nos enriqueció en todo a causa del evangelio que nos fue revelado. No todos llegan a ver que el evangelio de exaltación, que este evangelio que nosotros hemos recibido, les ha enriquecido. Nosotros podemos ver, hermanos amados, que Dios nos enriqueció, porque estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza, no teníamos paz, no teníamos nada. ¿Cuántas riquezas hemos recibido nosotros, mis amados hermanos? Por eso dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, dice, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nosotros hablamos de esto y parece algo sencillo, pero es tan tremendo poder llegar a entender, ¿no?, el privilegio que hemos recibido, la gran misericordia de Dios, el gran amor que Dios nos ha tenido al confiarnos su palabra, al confiarnos este evangelio. Por eso es una verdad revelada. Nosotros sabemos que el evangelio es el poder de Dios para salvación, la buena noticia de que el hombre
que cree, por gracia es salvo, librado de la condenación eterna, del juicio eterno, y que ahora se puede apoderar, hermano, de los beneficios que trae la salvación, la redención que Cristo compró en la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar, y que uno puede apoderarse de la vida de Dios misma, recibe vida eterna. Tremendo es eso. Eso es algo que nosotros, hermanos amados, tenemos que alabar a Dios cada día. Bendito sea su nombre por ver su misericordia para con nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Por eso citamos este texto tanto para hablar ahí, pero vemos, 1 Corintios, ya vamos a ir terminando, hermanos, pero quería hablar con ustedes y compartir este mensaje porque hay una necesidad de dar a conocer este evangelio de exaltación. Hoy se predica un evangelio que lo único que hace es atormentar a muchos, condenar a muchos, hacerlos sentir indignos, sacarle ventaja. Un evangelio, como dice Pablo, que no es el verdadero evangelio. Anuncian un evangelio diferente. Y dice la Escritura, el que si alguno anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Le han añadido tantas doctrinas, le han añadido un montón de cosas que son humanas, que lo único que hacen es someter a los hombres bajo un sistema legalista, humano, aún doctrinas de hombre, de demonio, un evangelio que no eleva en la conducta, no eleva al hombre a la posición que Dios tiene en Cristo para el hombre, la que tiene Cristo hoy, hermanos amados. Por eso nosotros debemos gozarnos por todo esto. En 1 Corintios 2:6 dice la Escritura: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito sea su nombre. Esta sabiduría, este evangelio que estamos nosotros recibiendo, que hemos recibido y en el cual estamos viviendo, es algo que Dios preparó, hermanos amados, y que lo ocultó de muchos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice la sabiduría oculta. Tremendo, la forma de poder resolver situaciones, la forma de cómo Dios resolvió el problema del pecado. Muchos desconocen eso. La forma de cómo Dios resuelve el problema del poder del diablo, el poder de la carne y los poderes que hoy gobiernan a los hombres. Nosotros en el Evangelio encontramos la salida. En Cristo tenemos la solución a tantos problemas, a una sabiduría para ordenar nuestras vidas de una forma verdadera, permanente, una sabiduría que nos lleva a un cambio interno y real, que nos enseña a vivir como Dios planeó que vivamos. Tremenda la sabiduría de Dios en misterio. Nosotros la estamos escuchando, la estamos recibiendo, la estamos hablando, la sabiduría de Dios en misterio. Por eso que es una sabiduría, una verdad revelada. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo. Eso es lo que nosotros también hablamos, mis amados hermanos. Por eso alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 2 dice: para que sean consolados sus corazones. Soportaba un gran combate el apóstol Pablo, como también nosotros vamos a tener que sufrir y soportar un combate, un conflicto, batalla, por causa de otros, pagar un precio para que otros también, hermanos amados, obtengan esta salvación con gloria eterna. Los que amamos al Señor estamos dispuestos a padecer lo que Cristo todavía padece por causa de la iglesia, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Colosenses 2:1. Y el 2 dice: ¿para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Con el fin de qué? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese es el fin, de conocer las riquezas de pleno entendimiento, de tener un entendimiento pleno, completo, de cómo Dios nos salvó, de qué es la gracia, de lo que es la fe, de lo que es el amor, lo que es la misericordia, lo que es el amor fraternal, lo que es la paz de Dios y todo lo que nosotros hemos recibido como riqueza. Nosotros, hermanos amados, podamos así como dice aquí, gloria al nombre del Señor, conocer el misterio de Dios el Padre,
Conocer cómo fue, qué sintió Dios para formarse en un hombre, qué sintió Dios para hacerse lo que se hizo. Él se hizo un hombre. Y encima el misterio de Cristo que se forma ahora adentro de nosotros, Jesucristo. Bendito sea su nombre. Qué tremendo misterio. ¿Para cuántos esto es un misterio? ¿Cuántos todavía no saben que Dios se manifestó en carne? ¿Cuántos no saben que Cristo era Dios hecho carne? ¿Y cuántos no conocen a Cristo formándose dentro de hombres y mujeres que fueron pecadores, que murieron y nacieron de nuevo? Hoy se forman Cristo dentro de ellos. Por eso Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi esperanza es la gloria eterna por causa de Cristo, vivir para Cristo, por causa de lo que Él compró para mí, de lo que Él es para Dios. Él es mi representante. Por causa de Él nosotros, hermanos, tenemos esperanza de la gloria de Dios, de vivir glorias cada día, la esperanza de gloria, las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse, como lo dice el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ve? Qué tremendo. ¿Para cuánto la voluntad de Dios sigue siendo un misterio? ¿Para cuánto lo que Dios quiere con ellos sigue siendo un misterio? Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La voluntad de Dios era redimir al hombre a través de Jesucristo, enviándolo a morir en la cruz del Calvario, y así poder redimirnos y ahí efectuar el plan redentor, la obra más gloriosa que se pudo haber hecho, la redención. Y ese para muchos es un misterio. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos desconocen lo que Dios quiere, ¿sí? Con sus vidas? Sin embargo, nosotros conocemos cuál es el misterio de la voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Así lo quiso hacer, según su buen deseo, su buen corazón. Se propuso en sí mismo darnos a conocer el misterio de su voluntad. Para muchos es un misterio lo que Dios quiere con la vida del hombre. ¿Para cuánto es un misterio el plan original de Dios con la familia? ¿Para cuánto es un misterio todavía? Pero bienaventurados nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque han oído, y porque podemos vivir esta vida. Ya no es un misterio para nosotros, ya es una verdad que nos fue revelada, lo que Dios desea, lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Para cuántos es un misterio, hermanos amados? Lo que dice Efesios capítulo 5, verso 23, cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para purificarla, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el nombre del Señor. Grande es este misterio, dice, cuando habla de lo que es el esposo y la esposa, y muestra el apóstol Pablo a la iglesia y Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice. Verso 30. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Ve? Grande es este misterio. Para nosotros es glorioso, es tan majestuoso, es tan grande. ¿Cómo lo podemos expresar? La unión perfecta que tenemos en Cristo Jesús nosotros, los que hemos creído. Para muchos esto es un misterio. Ser miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Ser uno con Cristo. ¿Para cuántos esto es un misterio? Pero para nosotros ya no es un misterio y estamos como si nada. No puede ser esto, hermano, posible. Tenemos que entender, hermanos amados, que debemos despertar a lo que realmente somos, a lo que hemos recibido, y ser responsables de lo que hemos recibido de parte de Dios, para poder servirle, hermanos, con gratitud en nuestros corazones. Para muchos el arrebatamiento es un misterio. 1 Corintios 5:51, por ahí, y aquí os digo un misterio. Sí, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ve? Para muchos es un misterio, es un conocimiento retenido.
está retenido en Dios. Muchos no saben de la venida de Cristo, cómo va a suceder realmente y quiénes se van a ir. Para muchos esto es algo que está oculto todavía. El misterio de iniquidad está en acción. Para muchos es un misterio lo que está sucediendo en el mundo, esto que está pasando, las leyes perversas que están decretando, las cosas que están haciendo en el mundo, lo que está sucediendo, la maldad aumentando. El misterio de iniquidad está en acción, pero al presente hay algo que lo detiene. Segunda de Tesalonicenses 2:7 es un misterio para nosotros, no es una verdad revelada. Nosotros sabemos que es el escenario que se está preparando para el anticristo y también vemos que se está preparando para que Cristo venga para llevarnos a nosotros y encontrarnos con Él en las nubes. Alabado sea el nombre de Cristo. Los hombres nos tienen que tener, los hombres nos tienen que tener a nosotros, dice, por administradores de los misterios de Dios. ¿Ve? Nosotros somos los que administramos los misterios de Dios. Cuando abrimos nuestra boca, nos es dada palabra para dar a conocer este misterio, los misterios de Dios. Y estamos como si nada, muchas veces estamos dando vuelta, compitiendo, todavía no amamos, no perdonamos, no soportamos, no damos, no ayudamos, no nos hemos dedicado, decidido e ir en pos de esta misión tan gloriosa de dar a conocer los misterios, que los hombres en este mundo nos puedan tener como administradores de los misterios de Dios. Misterios, alabado sea su nombre. El misterio de la fe, tremendo, que la salvación es en Cristo. ¿Para cuánto es un misterio la fe? No saben no conocen la fe, pero Dios va a revelarle a muchos a través de nosotros, a través de los que hemos creído, los que tenemos el conocimiento y de estos misterios, los tenemos que dar a conocer. Y muchos hermanos se gozarán y alabarán a Dios y glorificarán a Dios. Por eso nuestra misión no ha sido encomendada. Anímese, aliéntese, levántese y comience a hablar con denuedo de la palabra de Dios. Comience a orar a Dios. Comencemos a orar por los predicadores, por los evangelistas, por los ministros, por los pastores, por los apóstoles, por los hermanos, por las hermanas, para que con denuedo hablen la palabra de Dios, para que no tengan reserva, porque son el hombre nuevo. No tiene que haber reserva. Todo lo que se le ha dado, el depósito, debe ser divulgado. Todo lo que Dios metió adentro de nosotros, si lo vivimos, lo practicamos, lo disfrutamos, hermanos amados, vamos a tener que abrir nuestra boca y dar a conocer con denuedo este misterio, que es un conocimiento retenido para el mundo y para muchos que todavía están allí y que están en los planes de Dios, pero que no han oído. Por eso, hermanos amados, vamos a levantarnos en el nombre del Señor, vamos a levantarnos de los muertos, vamos a despertarnos, vamos a levantarnos del sueño, porque Cristo nos va a alumbrar para que podamos entender todo lo que tenemos que hacer y tener claro en nuestro corazón y en nuestra mente, los ojos iluminados de tal manera para poder ver cómo Dios quiere que veamos nuestra misión en este tiempo final. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Les abrazo a todos en el amor de Jesucristo. Seguimos en Instruyendo en Justicia. Su paz, felicidad para aquellos que fielmente han servido al Señor. En el mundo nada tienes que buscar, pues todo es destrucción para tu alma y dolor. Pero tienes
El tiempo se ha ido. Llegamos al final de esta preciosa transmisión de Instruyendo en Justicia. Damos gracias al Señor porque estamos seguros que Dios le ha bendecido, le ha edificado, ha promovido lo espiritual en su vida. Nos vamos, pero volveremos a encontrarnos nuevamente cuando usted vuelva a escuchar Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Les saluda su pastor Marcelo Ledesma. Que Dios les continúe bendiciendo. Demos gloria, honra y alabemos a nuestro Dios. Todo hombre debe cantarle a Dios. ¡Aleluya! ¿Quién nos da la luz del sol? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién le da un ruiseñor bellas melodías? El aroma de una flor y un bello amanecer son